La lluvia golpeaba los techos oxidados del barrio de San Jerónimo. Eran pasadas las 11 de la noche y casi todas las calles estaban vacías, salvo por un par de perros flacos que buscaban refugio bajo los coches estacionados. El silencio solo se interrumpía por el eco lejano de un tren y el murmullo constante del agua cayendo en los charcos. En una casa antigua, de muros húmedos y pintura descascarada, vivía Lucía con su hermano menor Mateo. La casa había pertenecido a sus abuelos, y aunque muchos vecinos aseguraban que estaba embrujada, ellos no tenían opción de mudarse. El dinero alcanzaba apenas para la comida, y Lucía, de 23 años, cargaba con la responsabilidad de cuidar a Mateo desde que sus padres murieron en un accidente de carretera. Esa noche, Mateo estaba sentado frente al viejo espejo de marco dorado que adornaba el pasillo. Siempre había sido una pieza extraña. El vidrio parecía más oscuro de lo normal, y a veces devolvía un reflejo ligeramente distorsionado, como si la imagen viniera de otro lugar. «Mateo, ya vete a dormir», le dijo Lucía desde la sala, cansada de un día de trabajo en la cafetería del centro. «Es que se mueve», respondió él en voz baja, sin despegar los ojos del espejo. Lucía se levantó, suspirando, y caminó hasta el pasillo. Encontró a su hermano de rodillas frente al espejo, con el ceño fruncido. «¿Qué se mueve?», preguntó con una mezcla de paciencia y fastidio. «Mi reflejo. Se movió, pero yo no». Lucía lo miró incrédula. «Ya deja de inventar cosas, Mateo. Estás cansado. Eso es todo». Ella lo tomó del brazo para levantarlo, pero antes de que pudiera apartarlo del espejo, notó algo extraño. Durante un segundo, juraría que el reflejo de Mateo sonrió, aunque él estaba serio. El corazón le dio un vuelco. «¿Lo viste?», susurró Mateo. Lucía parpadeó, negando con la cabeza. «Fue tu imaginación. Vamos a dormir, ya». Aunque intentó sonar firme, se llevó la inquietud clavada en la mente. En la madrugada, Lucía despertó con un sonido metálico. Al principio pensó que era el viento azotando una lámina, pero luego lo escuchó de nuevo. Un golpeteo suave, constante, como uñas tocando vidrio. Se levantó despacio y caminó por el pasillo oscuro. El eco la guiaba directo al espejo. El marco dorado parecía brillar bajo la penumbra. El vidrio estaba empañado, como si alguien respirara del otro lado. Lucía se quedó inmóvil, el corazón retumbando en el pecho. De pronto, una figura se delineó en el reflejo. No era ella. Era un hombre alto, delgado, vestido de negro, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Estaba de pie justo detrás de su reflejo, pero cuando Lucía volteó, no había nadie en el pasillo. Regresó la vista al espejo. El hombre seguía ahí, mirándola fijamente. «¿Quién eres?», murmuró, apenas con un hilo de voz. El reflejo del hombre levantó la mano lentamente, como si intentara tocarla desde el otro lado del cristal. Ella retrocedió, chocando contra la pared. En ese instante, Mateo apareció frotándose los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó somnoliento. Lucía no pudo responder. El hombre en el espejo inclinó la cabeza hacia un lado, como estudiando al niño, y luego sonrió de una manera torcida, imposible, como si su mandíbula se desajustara más de lo humano. Lucía se lanzó sobre Mateo, cubriéndole la vista. «No mires. Vete a tu cuarto». El niño obedeció, asustado por el tono de su hermana. Cuando Lucía volvió la mirada hacia el espejo, el hombre ya no estaba. Solo su propio reflejo, pálido, tembloroso. A la mañana siguiente, intentó convencerse de que todo había sido un sueño. Sin embargo, no pudo ignorar el detalle. El vidrio del espejo tenía huellas de manos al revés, como si alguien hubiera presionado desde dentro. Desesperada, decidió pedir ayuda a su mejor amiga, Ana, estudiante de antropología en la UNAM, obsesionada con leyendas urbanas y rituales antiguos. Cuando Ana llegó esa tarde, Lucía le contó todo. «Un hombre dentro del espejo», repitió Ana con los ojos brillando de emoción. «Eso suena a la leyenda del hombre del espejo virado». «¿Qué es eso?», preguntó Lucía, nerviosa. Ana bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera escuchar. «Dicen que es un espíritu atrapado en su reflejo, condenado a imitarte hasta que logra invertir el vínculo. Cuando consigue que lo mires demasiado tiempo, puede cambiar de lugar contigo». Lucía se estremeció. «No puede ser real».
Te juro que he leído casos parecidos. Siempre empieza con movimientos que no corresponden al reflejo, hasta que la víctima ya no sabe si es ella misma o la copia del otro lado. Lucía se llevó las manos al rostro, tratando de no llorar. Mateo también lo vio. Ana se puso seria. Entonces están en peligro. Un silencio pesado llenó la sala. Afuera, comenzaba a llover otra vez. Ana se levantó y caminó hacia el espejo. Si quieres, investigamos cómo detenerlo. Pero antes necesito verlo con mis propios ojos. Lucía intentó detenerla. No te acerques. Pero era tarde. Ana ya estaba frente al vidrio. Por unos segundos no pasó nada. Luego, el reflejo de Ana giró la cabeza. Pero ella no lo había hecho. Ana se quedó helada. Lucía, dijo sin apartar la vista. Creo que ya me vio. El espejo vibró con un leve crujido, como si algo quisiera salir. Lucía dio un paso atrás, sintiendo un nudo de terror en la garganta. Sabía que esa noche el horror apenas había comenzado. La noche había dejado un rastro de humedad en las paredes de la vieja casa. El espejo seguía en el pasillo, cubierto por una manta que Lucía había puesto apresuradamente después de lo ocurrido. Aún así, cada vez que pasaba cerca, sentía como si algo detrás del vidrio respirara con calma, esperando. Ana, sin embargo, no podía ocultar su fascinación. Había pasado gran parte de la tarde hojeando un par de libros viejos y páginas impresas de Internet sobre leyendas mexicanas. Tenía una libreta llena de apuntes y dibujos extraños, símbolos que parecían cruces mezcladas con círculos deformes. Mira, Lucía, dijo, acomodándose los lentes. Encontré registros de un mito parecido en Michoacán, también en Oaxaca y en pueblos del norte. Todos hablan de un ente al que llaman el hombre del espejo virado. Se manifiesta en casas viejas, siempre en espejos grandes. Su meta es simple: invertir el reflejo. Lucía frunció el ceño. ¿Invertir? Sí, intercambiar lugares con la persona que mira demasiado. Dicen que, cuando sucede, la copia que sale del espejo se queda en el mundo real, y la persona verdadera queda atrapada detrás del vidrio. Mateo, que escuchaba escondido en la escalera, se estremeció. ¿Y si ya lo intentó conmigo? Lucía lo miró con firmeza. No digas eso. No va a pasar. Yo no voy a dejar que pase. Ana suspiró, cerrando su libreta. No es tan sencillo. Estas historias nunca terminan bien. Esa misma noche, el ambiente en la casa era sofocante. El aire olía a humedad rancia, y los crujidos de la madera parecían más fuertes de lo normal. Lucía intentó dormir con Mateo en su cuarto, pero el niño se revolvía intranquilo. A la medianoche, un ruido los despertó, pasos arrastrados en el pasillo. Lucía se incorporó de golpe, con el corazón acelerado. Mateo abrió los ojos y la miró aterrado. Sonó como alguien allá afuera. Lucía tomó una linterna y salió con cuidado. El pasillo estaba oscuro. La manta seguía cubriendo el espejo. Dio un par de pasos, iluminando las paredes húmedas. Entonces la manta cayó sola, como si alguien invisible la hubiera arrancado. El espejo quedó descubierto. Lucía tragó saliva. Su reflejo estaba allí, pero algo andaba mal. La linterna temblaba en su mano cuando notó que su reflejo respiraba más rápido que ella. Cada inhalación era agitada, como un animal acorralado. No, no puede ser, murmuró. Su reflejo la miró directo a los ojos. Después, lentamente, levantó la linterna en su mano izquierda. Lucía lo estaba sosteniendo en la derecha. Era un espejo, pero ya no estaba obedeciendo. Un golpe seco la hizo brincar. Mateo había corrido detrás de ella. Lucía, no te acerques. El reflejo, al ver al niño, torció la cabeza igual que la noche anterior y sonrió con esa mueca imposible. El vidrio empezó a crujir, como si se resquebrajara desde dentro. Lucía lo agarró de la mano y retrocedieron hasta la sala. Ana apareció corriendo con una vela encendida. «No lo miren directo», gritó. «Es lo que quiere». La vela proyectaba sombras largas en las paredes. Ana dejó caer unas hojas secas y un polvo blanco frente al espejo mientras murmuraba algo en náhuatl, que había encontrado en un texto sobre rituales de protección. Por un instante, el espejo pareció vibrar como agua. El reflejo dejó de moverse. El silencio se volvió insoportable. ¿Funcionó?, preguntó Mateo,
con la voz quebrada. Pero entonces, el reflejo de Ana, en lugar de imitarla, volteó la cabeza hacia Lucía. Esa sonrisa torcida se dibujó otra vez, pero ahora en un rostro distinto. Ana retrocedió aterrada. Lucía, ya no es solo contigo. El ambiente se tensó aún más en los días siguientes. Aunque intentaron cubrir el espejo con mantas, sábanas y hasta muebles, siempre amanecía descubierto. Nadie recordaba haberlo movido, pero ahí estaba, al descubierto, como si el mismo objeto se negara a ser ignorado. Ana se dedicó a investigar más a fondo, convencida de que debía haber una forma de romper el vínculo. Mateo empezó a tener pesadillas en las que veía a su hermana atrapada detrás del vidrio, golpeando y gritando sin que nadie pudiera escucharla. Una tarde, mientras Lucía lavaba platos en la cocina, escuchó la risa de Mateo en el pasillo. Se asustó, porque él estaba en la escuela. Corrió hasta allí y se congeló. El espejo mostraba a Mateo jugando con un coche de juguete, dentro del reflejo. El aire se volvió helado. El cochecito rodó solo desde el vidrio hasta el suelo real, deteniéndose a sus pies. Lucía lo tomó con la mano temblorosa. El plástico estaba húmedo, como si hubiera sido empapado del otro lado. De pronto, una voz susurró desde el espejo, tan cerca que parecía hablarle al oído. Lucía, te estoy esperando. Ella soltó el coche y retrocedió con un grito. Ana corrió hasta ella. La sostuvo de los hombros. ¿Qué pasó? Lucía apenas podía hablar. Mateo, estaba dentro. Lo vi. Ana se quedó helada. Las luces de la casa parpadearon una vez. El espejo emitió un crujido largo y profundo, como si estuviera a punto de romperse. Entonces, sin previo aviso, apareció la silueta del hombre del espejo, pero más nítida, más cercana que nunca. Ya no era solo un reflejo distorsionado. Estaba pegado al vidrio, con las manos abiertas, como buscando una salida. Sus labios se movieron. Ana y Lucía escucharon la misma palabra, un murmullo escalofriante que llenó la sala. Pronto, las dos se miraron, aterrorizadas. Sabían que lo peor aún no había llegado. La casa se había vuelto un lugar insoportable. Cada rincón parecía cargado de un silencio espeso, como si las paredes mismas escucharan. Lucía apenas había dormido en 2 noches. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con manos frías jalándola desde el vidrio. Mateo estaba peor. El niño se sentaba frente al espejo cubierto, como si algo invisible lo llamara. Lucía lo descubrió varias veces murmurando en voz baja. ¿Con quién hablas, Mateo?, preguntó una mañana, poniéndose frente a él. El niño parpadeó, como despertando de un trance. Con él. Dice que no debo tener miedo. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién, Mateo? Mateo señaló la manta que cubría el espejo. El hombre. Dice que puede traer a mamá y papá de vuelta, pero que yo debo ir primero. Lucía lo abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Eso no es verdad. Nunca le hagas caso. Pero en su interior, el miedo crecía como una sombra. Esa tarde, Ana llegó con más papeles y un rostro sombrío. Se sentó en la mesa y desplegó fotocopias de textos viejos, dibujos de espejos y frases en náhuatl. Encontré algo importante, dijo en voz baja. Todas las versiones de la leyenda coinciden en algo. El hombre del espejo no aparece de la nada. Solo lo hace cuando alguien lo invita a través de la mirada. Lucía arqueó las cejas. ¿Invitar? Sí. Si te quedas demasiado tiempo frente al reflejo, él empieza a copiar más de lo debido, hasta que logre invertir tu lugar. No es fuerza bruta, es seducción. Te convence de mirarlo, te atrapa con la curiosidad, y cuando lo aceptas, te roba. Lucía se quedó helada, recordando cómo, en varias ocasiones, había sentido la necesidad de volver a mirar el espejo, aunque le aterrara. ¿Y cómo se detiene?, preguntó con la voz quebrada. Ana bajó la mirada. Con un ritual. Un enfrentamiento directo. Pero es peligroso. Alguien debe mirarlo fijamente, sin parpadear, mientras otro corta el vínculo con símbolos de protección. Si fallamos, puede quedarse libre para siempre. El silencio cayó como un peso de plomo. Mateo, que escuchaba desde la escalera, habló con un hilo de voz. Yo puedo hacerlo. Él quiere verme a mí. No, gritó Lucía de inmediato. Jamás. Mateo bajó la cabeza.
pero sus ojos se desviaron hacia el espejo cubierto. Por un segundo, Lucía juraría que el niño sonrió levemente, igual que el reflejo la primera noche. Esa madrugada, los susurros comenzaron. Lucía despertó con la sensación de que alguien respiraba junto a su oído. Abrió los ojos y escuchó una voz profunda, arrastrada. Lucía, pronto no estarás sola. Se levantó de golpe y corrió al cuarto de Mateo. La cama estaba vacía. «¡Oh, Mateo!», gritó, encendiendo la luz. El pasillo estaba en penumbras. La manta que cubría el espejo yacía en el suelo. Frente al vidrio, Mateo estaba de pie, con los ojos vidriosos, como hipnotizado. «Mateo, aléjate», dijo Lucía con voz temblorosa. El niño no respondió. En el espejo, su reflejo estaba sonriendo ampliamente, mientras el verdadero permanecía inexpresivo. Ana apareció detrás de Lucía con una vela encendida. «No lo mires. Si lo miras, él gana». Lucía avanzó un paso, extendiendo la mano hacia su hermano. «Mateo, ven conmigo, por favor». Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el espejo comenzó a ondular como agua. El reflejo de Mateo dio un paso hacia atrás, y en ese mismo instante, el cuerpo real del niño fue succionado dentro del vidrio. Lucía gritó con todas sus fuerzas. Golpeó la superficie una y otra vez, pero ya no había nada. Solo el rostro del niño, atrapado al otro lado, golpeando desesperado con las palmas de sus manos pequeñas. Ana la sujetó por la cintura, tratando de detenerla. «No lo toques. Te puede arrastrar a ti también». Lucía lloraba sin control, con la frente apoyada contra el cristal frío. «Oh, Mateo, voy a sacarte de aquí. Te lo prometo». En el reflejo, detrás de Mateo, la figura del hombre apareció lentamente, tan oscura que parecía hecha de sombras líquidas. Colocó una mano sobre el hombro del niño y lo empujó hacia el fondo del espejo, hundiéndolo en la negrura. La última imagen fue el rostro de Mateo gritando sin sonido, desapareciendo en la oscuridad. El vidrio volvió a quedar en calma, mostrando únicamente el reflejo tembloroso de Lucía y Ana. Lucía se derrumbó en el suelo, con un grito que desgarró la casa entera. Ana se arrodilló junto a ella, con lágrimas en los ojos. «Lo vamos a traer de vuelta, aunque tengamos que entrar al otro lado». El espejo emitió un leve crujido, como una risa contenida. La casa amaneció en silencio. Un silencio raro, pesado, casi enfermizo. Después de la desaparición de Mateo, Lucía pasó la noche entera junto al espejo, golpeando el vidrio, suplicando, llorando hasta quedarse sin voz. Ana, agotada, la había convencido de descansar un par de horas, pero ninguna logró cerrar los ojos sin escuchar en su mente el eco de los gritos del niño atrapado. Al amanecer, Ana tomó una decisión. «Aquí no vamos a encontrar la respuesta. Necesitamos ayuda, alguien que sepa de verdad lo que es esto». Lucía, con los ojos hinchados y la voz rota, apenas logró responder. «¿Y quién podría ayudarnos? Nadie nos va a creer». Ana respiró hondo, como quien se prepara para confesar un secreto. «Conozco a un hombre en el pueblo de San Miguel, a las afueras de la ciudad. Un curandero. Lo visité una vez para una investigación. Habla de los espejos como si fueran portales». Lucía dudó, pero la imagen de Mateo desapareciendo la atormentaba demasiado. «Si hay una mínima posibilidad de que nos diga cómo traerlo de vuelta, vamos». La carretera estaba casi vacía. El cielo nublado parecía presionar sobre ellas mientras avanzaban en el viejo coche de Ana. Cada tanto, Lucía sentía que en el retrovisor aparecía un movimiento extraño, como si en el asiento trasero viajara otra sombra, sentada en silencio. Cerraba los ojos y contaba hasta 3 antes de volver a mirar. El asiento siempre estaba vacío. San Miguel era un pueblo pequeño, con calles empedradas y casas de adobe. Preguntaron por el curandero y los lugareños, aunque con cierta desconfianza, señalaron una choza al final del camino. Allí vivía don Aurelio, un hombre de rostro arrugado y cabello blanco, con unos ojos que parecían haber visto demasiado. Cuando Lucía y Ana le contaron lo del espejo, él no se sorprendió. Simplemente las escuchó con atención, murmurando en voz baja oraciones que parecían antiguas. «Lo que enfrentan», dijo con tono grave, «no es un fantasma común. Es un ánima invertida. Alguien que murió atrapado en su reflejo. Ese destino es peor que la muerte. Su alma queda torcida,
condenada a buscar un reemplazo para volver al mundo. Lucía lo miró con desesperación. ¿Y cómo sacamos a mi hermano de ahí? El curandero la observó largo rato. Luego se levantó y sacó de un baúl una caja de madera. Dentro había sal negra, un rosario gastado y un pequeño cuenco de cobre. El único modo es forzarlo a mostrarse por completo. Cuando se manifieste fuera del espejo, deben romper el vínculo con fuego y sal. Pero cuidado, él no vendrá solo. Siempre trae consigo los fragmentos de quienes quedaron atrapados antes. Ana tragó saliva. ¿Fragmentos? Don Aurelio asintió. Sombras deformes, ecos de personas que alguna vez fueron humanas. Ellas obedecen al amo del espejo. Lucía apretó los puños. No me importa lo que venga. Solo quiero a mi hermano de vuelta. El anciano la miró con compasión. Hija, debes entender algo. Si fallan, él no solo se llevará a tu hermano, atrapará tu alma también. Y lo que quede en el mundo real no será tú. Lucía bajó la cabeza, pero su voz no tembló al responder. Entonces no tenemos opción. Esa noche regresaron a la casa con las indicaciones de don Aurelio. Prepararon un círculo de sal alrededor del espejo y colocaron velas en cada esquina del pasillo. El aire olía a cera derretida y humo de copal que Ana encendió como protección. El espejo brillaba débilmente, como si respirara en la penumbra. ¿Lista?, preguntó Ana, con la voz insegura. Lucía asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que sentía que el hombre del espejo podía escucharlo. Se sentaron frente al vidrio. Durante varios minutos, nada ocurrió. Solo sus reflejos parpadeando, respirando. El silencio se volvió insoportable. De pronto, una mancha oscura apareció en la esquina del espejo, como una gota de tinta que se extendía lentamente. Dentro de la mancha comenzaron a formarse rostros borrosos, cientos de ojos y bocas que se abrían y cerraban sin sonido. Lucía tragó saliva. ¿Qué es eso? Ana apretó el rosario. Los fragmentos. Uno de los rostros se aclaró. Era un niño. El corazón de Lucía se detuvo. Mateo estaba allí, mirándola, con lágrimas que parecían flotar en el vidrio. «¡Oh, Mateo!», gritó Lucía, corriendo hacia el espejo. Ana intentó detenerla. «No lo toques. Es una trampa». Pero ya era tarde. El reflejo del niño alzó la mano, y detrás de él, emergió la silueta del hombre. Sus ojos vacíos brillaban con una malicia indescriptible. El vidrio vibró con fuerza. Las velas parpadearon como si fueran a apagarse. Lucía retrocedió un paso, paralizada. El hombre del espejo sonrió lentamente. Con un gesto de su mano alargada, hizo que los rostros dentro del vidrio comenzaran a gritar en silencio. Un coro mudo que llenó la casa de un ruido ensordecedor en sus mentes. Ana cubrió sus oídos, cayendo de rodillas. Lucía apenas podía mantenerse en pie. El hombre se inclinó hacia adelante, y con una voz que parecía retumbar desde todas partes, susurró: «Él ya es mío. Y pronto, tú también». El vidrio se agrietó en una línea larga que cruzó de arriba a abajo, como si estuviera a punto de romperse. Lucía, temblando, tomó un puñado de sal negra y lo arrojó contra el espejo. La superficie ardió con un destello rojo, y por un instante, la figura del hombre se desvaneció. Pero antes de desaparecer, dejó escapar una carcajada gutural que resonó en cada rincón de la casa. El espejo quedó quieto, solo mostrando sus reflejos pálidos. Ana, respirando con dificultad, murmuró: «Esto apenas comienza. Él ya sabe que lo desafiamos, y no va a detenerse». Lucía miró el vidrio resquebrajado. En las grietas todavía podía distinguir el rostro de Mateo, perdido, como si se hundiera cada vez más lejos. «Te voy a traer de vuelta, hermano», susurró, con la voz quebrada pero llena de furia. «Te lo juro». El espejo, en respuesta, soltó un leve crujido, como un corazón latiendo del otro lado. La tensión en la casa se volvió insoportable. Desde aquella noche en que el espejo se resquebrajó y mostró los rostros atrapados, Lucía no volvió a dormir. Pasaba horas frente al vidrio, vigilando, con la esperanza de que Mateo apareciera otra vez, aunque fuera como sombra. Ana, agotada, insistía en que no podían seguir esperando. «Tenemos que hacerlo ya, Lucía», dijo con firmeza. Don Aurelio fue claro: «Si no lo enfrentamos, se llevará a Mateo para siempre, y quizá a ti también».
Lucía apretó los dientes. Entonces lo haremos esta noche. Prepararon la casa como les había indicado el curandero. Encendieron velas en cada esquina del pasillo. Dibujaron símbolos de protección en el suelo con sal negra y colocaron el cuenco de cobre con brasas encendidas en el centro. El humo del copal llenó el aire. Espeso, difícil de respirar. Lucía se sentó frente al espejo. Su reflejo la devolvía pálida, con ojeras profundas, los labios partidos. Ana se colocó detrás, sosteniendo el rosario y murmurando oraciones. «Recuerda», dijo Ana, «no parpadees, no bajes la mirada. Si lo haces, el vínculo se rompe y él gana». Lucía tragó saliva, intentando controlar el temblor de sus manos. «Estoy lista». La medianoche cayó como una losa sobre la casa. El espejo vibró suavemente, como si un viento invisible agitara su superficie. Lucía lo miró fijamente, los ojos ardiéndole. Durante largos minutos no pasó nada. De pronto, su reflejo parpadeó, pero ella no. El corazón le dio un vuelco. La copia levantó lentamente la mano izquierda, cuando Lucía tenía ambas apoyadas en las rodillas. El vidrio comenzó a ondular como agua. «Ya está aquí», susurró Ana, apretando el rosario con fuerza. El reflejo de Lucía sonrió, una sonrisa torcida, imposible, que se abría demasiado, hasta casi desgarrar la piel de su rostro. Luego, desde la sombra detrás, apareció la figura del hombre del espejo, alto, delgado, con los ojos vacíos como pozos sin fondo. La temperatura en la casa cayó en picada. El aliento de Lucía se volvió visible. «Lucía», dijo la voz, grave y distorsionada. «Has venido a verme». Ella sintió que sus párpados temblaban, pero se obligó a mantenerlos abiertos. «Devuélveme a mi hermano». El hombre inclinó la cabeza, divertido. «Él está conmigo. Él ya me pertenece». Detrás de la silueta oscura, Mateo apareció un instante. Su rostro estaba pálido, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lucía, ayúdame». Lucía dio un respingo, extendiendo la mano hacia el vidrio, pero Ana la sujetó del brazo. «No lo toques. Concéntrate». El humo del copal se agitó con violencia. El hombre del espejo avanzó hacia el frente, y por primera vez, su mano atravesó el vidrio. Era larga, huesuda, con uñas negras y retorcidas. Ana gritó: «¡Ora! Haz el círculo de sal». Lucía, sin apartar la vista, extendió un puñado de sal negra hacia el vidrio. Cuando los granos tocaron la superficie, ésta ardió como metal caliente. El hombre lanzó un alarido que retumbó en toda la casa, un grito gutural que hizo que las paredes vibraran. El reflejo de Lucía comenzó a convulsionar, moviéndose de manera descoordinada, como una marioneta rota. Su boca se abrió, y de ella salió un humo negro que golpeó contra el cristal. El espejo se agrietó más, extendiendo líneas rojas que parecían venas encendidas. Lucía sintió un tirón en su interior, como si algo invisible tratara de arrancarla del suelo. El hombre del espejo había sujetado su reflejo desde adentro, tirando de él hacia afuera. «Se está rompiendo el vínculo», gritó Ana. Lucía luchó por no apartar la vista, pero las lágrimas le quemaban los ojos. Su reflejo estaba saliendo del espejo, paso a paso, arrastrando consigo esa sonrisa monstruosa. De pronto, la copia extendió la mano hacia Lucía. Antes de que Ana pudiera intervenir, la tocó en el brazo. El contacto fue como un hierro ardiendo. La piel de Lucía se ennegreció en el lugar, formando una marca que se extendió como veneno por debajo de la piel. Lucía soltó un grito desgarrador. Ana, desesperada, arrojó todo el cuenco de brasas contra el vidrio. Una llamarada roja envolvió el espejo, y por un instante, todo se detuvo. El reflejo fue absorbido de nuevo, y el hombre del espejo desapareció en la penumbra. El vidrio quedó agrietado, pero intacto. Lucía cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras Ana la sostenía. La marca negra seguía latiendo en su brazo, como si fuera un corazón extraño injertado en su piel. Ana la miró horrorizada. «Lucía, él te tocó». Lucía, con lágrimas en los ojos, levantó la vista hacia el espejo. En las grietas, todavía se veía el rostro de Mateo, más lejos que antes, hundiéndose en una oscuridad infinita. «No importa lo que me haya hecho», susurró con voz temblorosa.
No voy a dejar de luchar por él. El espejo respondió con un leve zumbido, como si respirara satisfecho. La marca en el brazo de Lucía no dejó de crecer. Comenzó como una mancha oscura en la piel, pero en cuestión de horas se extendió hasta el hombro, pulsando como si dentro hubiera venas negras latiendo con vida propia. Cada vez que la tocaba, sentía un frío profundo, un vacío que parecía querer arrastrarla hacia dentro de sí misma. Ana la observaba con preocupación, anotando todo lo que sucedía en su libreta. «Es una señal de posesión», murmuró. «El hombre del espejo ya tiene un pie en tu cuerpo». Lucía cerró los ojos, agotada. «No me importa lo que me haga. Si me lleva, pero Mateo queda libre, lo acepto». Ana la sujetó de los hombros, con lágrimas en los ojos. «No digas eso. Hay otra manera. Tenemos que encontrarla». Pero en su interior, Lucía sabía que el tiempo se agotaba. Esa noche, la casa se volvió aún más extraña. El pasillo parecía alargarse, como si el espejo estuviera deformando los espacios. Las sombras se movían solas, incluso cuando no había viento ni velas encendidas. Lucía despertó con un sonido seco. El vidrio crujía. Se levantó de la cama y vio el espejo brillando débilmente en la oscuridad. Su reflejo estaba allí, pero los ojos estaban vacíos, completamente negros. Y entonces lo escuchó. «Lucía», susurró una voz desde el vidrio. «No luches más. Haz un intercambio». El corazón de Lucía dio un vuelco. «¿Qué quieres decir?» La silueta del hombre apareció detrás de su reflejo, más nítida que nunca. Sus ojos hundidos parecían dos pozos de sombra. «Dame tu lugar, y tu hermano quedará libre». Lucía apretó los dientes, temblando. «No confío en ti». El hombre rió con un eco metálico. «Ya estás marcada. Tarde o temprano, serás mía. Al menos así, el niño vivirá». Mateo apareció en el vidrio, con el rostro pálido y cansado. «Lucía», gritó, extendiendo la mano. «Ayúdame, por favor». Ella se acercó al espejo con lágrimas en los ojos. «Mateo». De pronto, Ana apareció corriendo, encendiendo una vela. «No lo escuches. Es un engaño». El hombre del espejo gruñó, y en ese instante, el reflejo de Ana también comenzó a moverse por sí solo. Sonrió con esa mueca torcida y dio un paso hacia el frente, chocando con el vidrio como si intentara salir. Ana retrocedió, horrorizada. «No, no, no». Lucía se dio cuenta de algo espantoso. Ya no era solo ella. El espejo había marcado a las dos. Los días siguientes fueron un infierno. La marca en el brazo de Lucía subía hasta el cuello, y a veces sentía que perdía el control de sus propios movimientos. Una noche, Ana la sorprendió frente al espejo, tocando el vidrio con ambas manos y murmurando palabras en un idioma que no entendía. «Lucía, detente». La sacudió con fuerza. Lucía parpadeó, como despertando de un trance. «¿Qué pasó?» Ana la miró aterrada. «Estabas repitiendo lo que él decía. Te está controlando». Lucía cayó de rodillas, llorando. «No sé cuánto más voy a resistir». Ana se arrodilló junto a ella. «Entonces tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde». Esa misma noche, mientras discutían un plan, el espejo comenzó a vibrar con fuerza. Las grietas en el vidrio se iluminaron con un resplandor rojizo. De pronto, el reflejo de Lucía dio un paso hacia afuera. Su copia salió parcialmente del espejo, primero la cabeza, luego los hombros, con los ojos vacíos y la sonrisa grotesca extendida de oreja a oreja. Lucía gritó, retrocediendo. Ana arrojó sal al suelo, pero la copia seguía avanzando, como si no existieran las barreras. El verdadero rostro de Lucía palideció al ver a esa versión suya, distorsionada, respirando frente a ella. Era como verse muerta y viva al mismo tiempo. El hombre del espejo se asomó detrás, con voz cavernosa. El intercambio ya comenzó. La copia extendió la mano hacia Lucía. Por un instante, ambas estuvieron frente a frente, separadas solo por un hilo de aire frío. Lucía sintió. La casa ya no era la misma. Desde que el reflejo de Lucía había logrado salir parcialmente del espejo, las paredes comenzaron a deformarse. Pasillos que antes eran rectos se alargaban, puertas llevaban a habitaciones que no existían y cada ventana mostraba únicamente oscuridad. Ana y Lucía sabían que ya no estaban dentro de su hogar, sino en una especie de prisión creada por el espejo.
Un laberinto. No pierdas mi mano, dijo Ana, apretando con fuerza los dedos de Lucía. Si nos separamos, él nos atrapa. Lucía asintió, pero sus ojos estaban fijos en la marca negra que ya le cubría medio cuerpo. La sentía latir como un segundo corazón, bombeando sombra en cada respiración. De pronto, escucharon un eco de pasos. ¿Mateo?, preguntó Lucía, con la voz quebrada. El niño apareció al fondo del pasillo. Pero había algo extraño en él. Caminaba rígido, con los ojos muy abiertos, como un muñeco arrastrado por hilos invisibles. «Hermana», gritó con un tono distorsionado, como si dos voces hablaran al mismo tiempo. Ana retrocedió. «Ese no es Mateo, es un señuelo». Pero Lucía, desesperada, soltó la mano de Ana y corrió hacia él. Apenas dio 3 pasos cuando el suelo se abrió bajo sus pies y un segundo espejo apareció, reflejándola desde abajo. En el vidrio, vio su propio rostro, pero el reflejo sonrió con malicia antes de extender las manos para jalarla hacia abajo. Ana gritó: «Lucía, cuidado». Tiró de ella con todas sus fuerzas, logrando arrancarla del borde. El espejo en el suelo se cerró de golpe, dejando solo el piso de madera agrietada. Lucía jadeaba, con lágrimas en los ojos. «Él está jugando conmigo. Quiere que lo siga. Y si lo haces, lo perdemos todo», respondió Ana, sacando un crucifijo de su bolsillo. Siguieron avanzando por el laberinto. Cada pared estaba cubierta de espejos, grandes, pequeños, antiguos, rotos. Y en cada uno, los reflejos no coincidían. En uno, Lucía se veía más joven, con el rostro lleno de vida. En otro, aparecía envejecida, arrugada y enferma. En el siguiente, estaba ensangrentada, con los ojos arrancados. Lucía empezó a temblar. «No soy yo. O si lo soy». Ana le sostuvo la cara con firmeza. «No los mires. Solo son trampas». Pero en el fondo, ambas sabían que cada reflejo mostraba un destino posible, una parte de lo que el espejo podía robar. El aire comenzó a hacerse más pesado. El zumbido que venían escuchando desde días atrás ahora era ensordecedor, como un enjambre de abejas dentro del cráneo. Y entonces lo vieron. El hombre del espejo emergió del vidrio central del pasillo, mitad dentro, mitad fuera. Su torso era humanoide, pero sus brazos eran largos, retorcidos, como raíces de un árbol podrido. Su rostro estaba cubierto por fragmentos de vidrio que giraban lentamente, mostrando cada tanto un ojo vacío, una boca deformada o pedazos de piel oscura. Ana levantó el crucifijo. «En el nombre de Dios, retrocede». El hombre rió, un sonido metálico que rebotó en todos los espejos. «Dios no entra aquí. Este es mi reino». Con un movimiento, golpeó las paredes y todos los espejos comenzaron a vibrar. De cada uno salió un reflejo de Lucía, decenas de versiones de ella misma, caminando hacia adelante, con sonrisas torcidas y ojos muertos. Lucía sintió que la cordura se le escapaba. «No puedo más». Ana la sujetó con fuerza. «Escúchame. Eres tú, la verdadera, no esas sombras». Pero entre el ejército de reflejos, apareció Mateo. Esta vez, se veía real. Estaba llorando, extendiendo sus brazos hacia su hermana. «Sácame de aquí, Lucía. Por favor». El hombre del espejo habló de nuevo, con voz retumbante. «El trato sigue en pie. Tu vida por la suya. Es tu única salida». Lucía cayó de rodillas, con la marca latiendo como un tambor. Sentía que todo su cuerpo era jalado hacia el vidrio, como si ya perteneciera a ese mundo. Ana, desesperada, gritó: «No lo hagas, Lucía. Es una trampa». Pero entonces, el propio Mateo, con lágrimas, suplicó: «Por favor, hermana, déjame vivir». Lucía levantó la vista hacia el hombre. Por primera vez, vio su rostro verdadero en medio de los fragmentos de vidrio. Era un rostro humano, pero invertido, los ojos y la boca colocados al revés, como si hubiera nacido al otro lado del mundo. Un rostro imposible de olvidar. Y con un rugido, el hombre extendió ambos brazos, atravesando el vidrio casi por completo, y sujetó a Lucía de los hombros. El intercambio había comenzado. El aire se volvió irrespirable. El hombre del espejo tenía a Lucía entre sus garras, y cada segundo que pasaba la marca negra se extendía más, cubriéndole casi todo el cuerpo.
Sus venas parecían hilos de tinta moviéndose bajo la piel. Ana gritaba desesperada, empuñando el crucifijo. «¡Suéltala, demonio!». El ente solo rió. Su voz llenó el laberinto como si hablara desde 1000 bocas a la vez. «Ella ya no es tu amiga, ella es mía». Lucía forcejeaba, pero su cuerpo estaba cada vez más débil. Podía sentir como una parte de sí misma ya estaba dentro del espejo, como si su alma estuviera partida en dos. De pronto, escuchó la voz de Mateo, clara, como si viniera de muy cerca. «Lucía, no te rindas». Ella giró el rostro y lo vio atrapado detrás del vidrio, extendiendo sus manitas. Estaba llorando, suplicando. Ese fue el momento en que tomó su decisión. Lucía miró a Ana, con lágrimas en los ojos. «Prométeme que lo sacarás de aquí». Ana negó con la cabeza, horrorizada. «No, no hables así. Vamos a encontrar otra salida». «No hay otra», susurró Lucía. «Ya soy parte de él. Pero Mateo aún puede vivir». El hombre del espejo sonrió con su rostro invertido, como celebrando la elección. «Al fin entiendes». Lucía, con todas sus fuerzas, arrancó la mano del monstruo y se abalanzó hacia el círculo de brasas que aún ardía en el suelo. Con un grito desgarrador, tomó el cuenco de cobre y lo arrojó contra el espejo. El vidrio estalló en 1000 fragmentos luminosos, y un rugido ensordecedor sacudió toda la casa. Las paredes temblaron, los espejos explotaron uno tras otro como bombas de cristal. Ana cubrió a Mateo con su cuerpo, protegiéndolo de las astillas. En medio del estruendo, Lucía se quedó de pie frente al espejo principal, con el fuego del copal envolviendo su figura. Sus ojos brillaban con determinación. «Tómame a mí, pero déjalo a él». El hombre del espejo la sujetó por completo y la arrastró hacia adentro, hundiéndola en la oscuridad. La marca negra consumió todo su cuerpo. Con un último alarido, desapareció en el vidrio. Y entonces, silencio. Ana levantó la vista. El espejo estaba roto en 1000 pedazos esparcidos por el suelo. El aire ya no vibraba. El zumbido había cesado. Mateo jadeaba, llorando, pero estaba vivo. «Hermana», murmuró el niño con voz temblorosa. Ana lo abrazó fuerte, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tu hermana nos salvó». El laberinto comenzó a desmoronarse, y de pronto, ambas sintieron que estaban de nuevo en la sala de la casa, como si nada hubiera pasado. Las velas estaban apagadas, y solo quedaban los restos del espejo roto en el suelo. Mateo se apartó de Ana y se acercó a los fragmentos. «Lucía». Ana corrió tras él. «No toques nada». Pero se detuvo en seco cuando vio lo mismo que él. En cada trozo de vidrio, pequeño o grande, estaba el rostro de Lucía reflejado. No como un cadáver ni como un espectro, sino viva, con sus ojos brillantes, mirando fijamente desde el otro lado. Su boca se movió, aunque no salió sonido alguno. Ana entendió las palabras en silencio. «Cuida de él». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Mateo acarició el fragmento más grande con ternura. «Te sacaré de allí, hermana. Lo juro». Los reflejos de Lucía parpadearon al unísono en todos los pedazos, como si hubieran